Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí para poder, si se puede, aclarar algunas de las cuestiones que puedan interesar. Y bueno, pues empiezo por la pregunta que me acaba de hacer la moderadora. Vamos a ver, primero yo creo que es bueno entender, antes de pasar propiamente a algunos números, aclarar algunas cosas, digamos, básicas. Una de ellas es, por ejemplo, que la renta básica formaría parte de una política económica. La política económica que se está haciendo en la actualidad en la mayor parte de países, por supuesto, es una política económica que, a diferencia de lo que se acostumbra a decir, que según la cual una política económica es algo técnico, precisamente en mi facultad, cuando yo estudiaba, se enseñaba algo que actualmente se ha perdido completamente, y es que precisamente política económica lo que quiere decir es primero política y después economía. Es decir, primero a qué grupos sociales se va a beneficiar, y en función de esto, una vez decidido esta política propiamente, se instrumenta la economía necesaria para hacerlo. Piensen en cualquier tipo de medida más o menos importante de política económica que se hace en la actualidad, o podemos irnos años atrás, si beneficia o perjudica a todos los grupos o a toda la población por igual. Es imposible. Por ejemplo, una reforma del mercado laboral, o que formaría parte de una política económica determinada, beneficia a unos grupos y perjudica a otros, o perjudica a una clase y beneficia a otras. O bien, por ejemplo, rebajar las pensiones o congelar las pensiones, es evidente que perjudica a unos grupos sociales o a una parte de la sociedad y puede beneficiar perfectamente a otras. Rebajar los tipos de interés, ¿no? Entonces, digo esto porque es muy difícil entender, si no, lo que es una propuesta de renta básica si no va asociada dentro de una política económica determinada. Evidentemente, creo que si se me ha invitado aquí es para explicar algo sobre la financiación de la renta básica, pero es evidente que hay otras muchas cuestiones que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, cuando algunas otras confusiones, ¿no?, que se me han hecho muchas preguntas o he tenido ocasión de debatir en algunos sitios, ¿no? Cosas del tipo, diferentes concepciones de la renta básica. Esto es una chorrada. La renta básica es una cosa muy simple, que la puede entender cualquiera, desde un parvulito hasta incluso un catedrático de universidad. Puede entender cualquiera lo que es la renta básica. No hay concepciones diferentes. Una cosa es la renta básica y otra cosa es una confusión. Por ejemplo, la renta básica de Extremadura o la renta básica de Andalucía, que en sus estatutos de autonomía habla de una renta básica por mala leche. Es decir, mala leche para los que defendemos la renta básica, porque es una renta para pobres, que en Cataluña, por ejemplo, se llama de otra forma, en el País Vasco de otra forma y en La Rioja de otra forma, pero es una renta completamente condicionada. Cualquiera puede entender lo que es una renta básica, una asignación incondicional monetaria absolutamente para toda la población. Lo que diferencia o donde podemos establecer diferencias con la renta básica es, por supuesto, en la financiación. Porque hay, al menos que yo conozca, 4 o 5 propuestas serias de financiación de la renta básica, no digo aquí en el Reino de España, digo en el mundo, y luego hay propuestas delirantes, pero eso es aparte, esto no me toca discutirlo a mí. Pero quiero decir, se puede financiar de varias formas distintas una renta básica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede financiar una renta básica? Bueno, pues mire, una forma, por ejemplo, neoliberal de financiar una renta básica, cargarse la sanidad y la educación pública a cambio de tener una renta básica monetaria. Una forma posible, pero con una concepción política económica determinada. Lo que yo les voy a contar, muy brevemente, porque tampoco se trata porque al fin y al cabo esto está publicado y es de acceso libre, por lo tanto lo que yo voy a decir, a quien de ustedes
le pueda interesar con más detalle, pues tienen la publicación en Internet de acceso completamente gratuito y por lo tanto pues los detalles están allá, ¿no? Pero la idea sí, que creo que puedo transmitirla en pocos minutos. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho las tres personas que hemos hecho el proyecto de financiación para Cataluña. Hemos hecho el proyecto de financiación para Cataluña, pero se puede hacer para cualquier lugar del Reino de España, incluso para todo el Reino de España, si tuviéramos los datos, claro. Lo que pasa es que teníamos solamente datos en dos sitios, Cataluña y Guipúzcoa, no el País Vasco. Guipúzcoa porque allá manda Bildu, y Bildu es muy partidaria de la renta básica, y entonces Bildu nos pasó los datos, ¿sí? Por lo tanto lo pudimos hacer. Si el gobierno del Reino de España, que ya se lo hemos preguntado y pueden imaginarse que nos han dicho que sí, que esperemos sentados, pues les hemos pedido los datos y no nos lo ha dado, si no lo haríamos perfectamente. Pero en Cataluña, ¿qué teníamos? Por razones que ahora no vale la pena especificar, teníamos 250.000 declaraciones del IRPF catalanas, pero reales, es decir, lo que la gente declara. Digo lo que la gente declara porque yo creo que es importante en este tipo de estudios que se haga a partir de datos reales, no a partir de hipótesis o de encuestas. ¿Por qué digo de encuestas? Porque no coincide nunca lo que la gente declara con lo que dice que declara. Porque la gente no tiene ninguna obligación de decir, es decir, en una entrevista, de decir la verdad. ¿Por qué? No tiene ninguna obligación. Entonces, nosotros teníamos 250.000 declaraciones del año 2010, es decir, en plena crisis económica. Habíamos hecho un estudio en el año 2004 y por lo tanto era antes de la crisis, nos interesaba ver en una situación de crisis y la idea es muy simple. Queríamos hacer una reforma del IRPF que permitiese financiar una renta básica y al mismo tiempo, y esto es importante, al mismo tiempo que no se sacara ni un euro de lo que ya recogía el IRPF, de cosas que nosotros políticamente estábamos completamente contrarios a que se sacaran, pero de otras que perfectamente estaríamos muy de acuerdo que se sacaran. Por ejemplo, cosas que no deberían sacarse, sanidad, educación pública, etcétera. Cosas que perfectamente podrían sacarse es mantenimiento de la Casa Real, o presupuesto del ejército, ¿no? Por ejemplo, un ejército como este, ¿no? Que pocas veces ha ido al exterior, sino que siempre ha mirado al interior, ¿no? Quiero decirles que incluso respetábamos en un ejercicio de realismo, esto al fin y al cabo era un ejercicio, en un ejercicio de realismo económico y para demostrar que había dinero y mucho más cerca de lo que mucha gente estaba dispuesta a aceptar, recogíamos exactamente todo lo que ya se recogía el IRPF, por parte del IRPF en el 2010. Y además tenía que financiar la renta básica. Esto es importante que se entienda bien, ¿eh? Porque claro, si no es trampa, si financias la renta básica mediante otras cosas que ya se han recogido, claro, y es lo que mucha gente pregunta, oiga, ¿y la sanidad y la educación pública, por ejemplo? ¿No? Bien. Es decir, esto es importante. Entonces, ¿qué renta básica queríamos dar? Bueno, renta básica, recogíamos simplemente lo que la Generalitat, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, da como, ellos le llaman renta de suficiencia, que son 7.968 euros anuales. Bien, pues esta cantidad, que es, para que se hagan una idea, 664 euros al mes, y es una cantidad que está por encima del umbral de la pobreza. Muy poco, pero está por encima. Está por encima, ¿por qué? Porque ustedes saben que el umbral de la pobreza se calcula, no es lo mismo vivir una persona sola en el mismo hogar que vivir 5 personas. 5 personas es más caro mantenerlas que una, pero no 5 veces más, porque hay costos fijos que son obvios, ¿no? Es decir, el alquiler se paga lo mismo, vivas 5 o vivas 1. La electricidad no gastas 5 veces más. El teléfono, por ejemplo, tampoco, a no ser que
Bueno, ahora ni con adolescentes, ¿no? Por las tarifas planas, en fin, una serie de cosas. La gente come, por supuesto, 5 veces más que una, ¿no? Pero bueno, tampoco es, incluso la forma de cocinarlo no son 5 veces. Bien, esto solo es para decir que era un umbral de la pobreza oficial, pero generoso, porque es igual que la gente viviera sola o junto con otra. Bien, entonces, esto era lo que se tenía que financiar. ¿Y cómo se lograba? Se lograba mediante una reforma del IRPF que, entre otras cosas, que sacábamos todas las desgravaciones, absolutamente todas las desgravaciones que actualmente se dan, por piso, por hijo, por lo que sea, todo, absolutamente todo. Es más, de esta forma podría entender un IRPF hasta un parvulito, no como ahora, que no lo entiende nadie. Incluso el otro día, hablando con inspectores de Hacienda, les mostramos lo equivocados que estaban al ver ellos, al intentar decir que no era financiable una renta básica. O sea, a los propios inspectores de Hacienda les tuvimos que explicar que este IRPF es muy complicado. Y lo reconocieron. Bueno, que es complicado no, pero ¿cómo se podía financiar? Lo digo porque el secretario general de Gesta ha aparecido varias veces en los periódicos diciendo que es imposible financiar una renta básica. Y ya le hemos explicado que es imposible como él cree que se tiene que financiar una renta básica. Si tú lo que haces, como mucha gente que se cree muy lista, dice, ustedes hablan de renta básica, pero tantos miles de euros al año por tantos millones de personas son tantos miles de millones, es imposible de financiar. Claro, esto no hace falta ser economista, porque para hacer una cosa así hay que ser imbécil para financiar una renta básica de esta forma. Esto sería igual, ya lo he explicado más de alguna vez, que aquel chiste que se explicaba en la Segunda República Española, cuando un señorito andaluz, un gran terrateniente, cuando se estaba discutiendo la reforma agraria, él decía, no, a mí yo ya estoy de acuerdo con la reforma agraria, porque entre lo que tengo y lo que me van a dar, claro, esta es la pega, ¿no? O sea, el de la reforma agraria pierde. Y esto es una de las cosas, evidentemente, que también formaba parte de el objetivo de nuestro estudio, es decir, quién ganaba y quién perdía. Cuando digo quién ganaba y quién perdía, de la población, claro. ¿Y quién ganaba y quién perdía respecto a la situación anterior? Respecto a la situación actual, digámoslo así, bueno, del año 2010, que eran los datos. Y los resultados también eran para nosotros muy espectaculares, gratamente espectaculares. ¿Por qué? Porque salía ganando aproximadamente el 70% de la población, desde el más pobre hasta la séptima decila, que ya no es pobre por definición, ¿no? Quizá llegue el día que seamos el 70% pobres, ¿no? Pero claro, ya será más catastrófico que la situación actual. En cualquier caso, el 70% por abajo de la población ganaba. Quien más ganaba, obviamente, es el que no tiene nada, porque recibía 7.968 euros anuales, que por supuesto no, que esto es otra matización, pero bueno, tampoco quiero complicar ahora demasiado la cosa, la renta básica está exenta de IRPF. No así el euro número 1 que se gana a partir de la renta básica. Otra cosa importante de la reforma del IRPF, otra reforma importante, era que cualquier euro, viniera de donde viniera, cotizaba igual, no como ahora. Si yo gano 30.000 euros al año de salario, no pago igual en el IRPF que si gano estos mismos 30.000 euros provenientes de un fondo de inversión, por ejemplo. Bien, pues, cuando tú vas a comprar el pan, nadie te pregunta de dónde viene este euro, ¿no? Pues es una cosa elemental. Entonces, esto, con lo cual, por cierto, sí que estamos completamente de acuerdo con el sindicato de inspectores de Hacienda, Gesta, que independientemente ahora de la renta básica, una reforma de este tipo al IRPF sería más equitativa, ¿no? Bien, entonces, el 70% aproximadamente ganaba. El 15% superior podía quedarse más o menos igual, y el 15% más rico perdía, y el 2% más rico perdía mucho. Pero bueno, todo esto con datos, llevo 13 minutos, ¿no? Ahora, pues con 2 minutos acabo. Todo esto
insisto, con los datos oficiales. Datos oficiales quiere decir 250.000 IRPFs, pero una cosa antes de acabar sí que me gustaría comentarles. Nosotros descubrimos que los 3 profesores de la Universidad de Barcelona que hacíamos este estudio, que no teníamos otros ingresos sustantivos más allá que el sueldo de funcionarios públicos, que todo el mundo sabe porque son oficiales, formábamos parte del 5% más rico de la población catalana. Una locura, ¿eh? Una locura, ¿eh? Junto a los datos que sabemos de estadísticos del IRPF, y sabemos, porque también son oficiales, que los empresarios españoles de media declaran que cobran 300 euros menos que de media los trabajadores y pensionistas del Reino de España, ya les da una idea, ¿verdad? Ya les da una idea. Entonces, un gran fraude fiscal por parte de los ricos, lo cual no estoy descubriendo nada, y una parte muy pequeña, que ayudaría a financiar a la renta básica en nuestro modelo econométrico, era una pequeña parte del fraude fiscal que hay en el Reino de España. A partir de los datos, vuelvo a repetir una vez más, de este sindicato de inspectores de Hacienda, que han calculado más o menos bien el impresionante fraude fiscal superior a la media de la Unión Europea que hay. Luego, supongo que ya tendremos tiempo de hablar de otras cosas, pero es importante ver cómo la renta básica, independientemente de la financiación, lo que les decía al principio, no se entiende si no es con qué filosofía política tú defiendes la renta básica. Es decir, pero esto no me ha tocado por la pregunta que nos ha hecho la moderadora, no toca hablar, pero yo creo que esto es importante. Esto es importante. No cosas más o menos grotescas como si la renta básica es anticapitalista o no, que sería decir como si una fiesta mayor es anticapitalista o no. Esto es grotesco, pero para hablar en serio, la filosofía política que hay detrás, esto sí que es importante. Ya está.